Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Me escuchó? Buenos días, profe. Bien, gracias. Ok, muy bien. Buenos días. ¿Qué tal a todos? Buenos días. Bueno, ¿cómo les va todo? ¿Bien? ¿Cómo se sienten con sus clases en línea? ¿Alguien ya hizo examen así en línea? ¿O todavía no? No, ¿No? Pues a ver qué pasa, porque ya nos andamos acercando al segundo parcial y pues no sabemos. ¿Alguien sabe qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Alguien sabe cuándo regresamos? Porque yo ni idea. Ando un poco desconectado de esto, pero bueno. No, nadie sabe. Ni un correo, nada, no nos han dicho nada, entonces no sabemos qué va a pasar. Ahora sí que, parece que todo el mundo anda muy desconectado. Yo fui a registrar unos extraordinarios y pues ajá, los administrativos y los servicios, todo normal, pero pues como que es como, como el estado como un estado de, ay, ¿cómo se llama? De equilibrio. ok, en el que nadie dice nada, todo callado, todo. Sí, Bueno, pues bueno, a ver qué ocurre, ¿no? Y si no, pues nos va a tocar hacer exámenes, pues en línea, ¿verdad? ¿Qué más? Voy a revisar, al rato tengo una reunión con el coordinador del área y entonces voy a preguntarle a ver, este, qué opciones hay para los parciales, pero bueno. Pues mientras tanto, vamos a continuar con la parte continuar con la cuestión de la optimización de consultas, en particular con los algoritmos para procesar una operación join. Y ya habíamos empezado a ver el primer algoritmo, que es un nested loop, ¿no? Recordando un poquito, nested loop es un algoritmo que se utiliza cuando los dos datasets no son tan grandes, ¿no? Por el algoritmo que pues nos sugiere una especie de foranidado. Entonces, en especial, cuando la outer table es pequeña y la inner table tiene un método de acceso eficiente, Nested Loop va a ser muy probablemente el algoritmo que se seleccione. Entonces, recuerden muy bien esas condiciones, ¿no? Tablas no tan grandes. Otro punto importante que comentamos, no confundir la palabra table con una tabla de la base o con una de las tablas que están participando en la operación. Tabla se refiere a dataset, ¿no? A un conjunto de datos que se construye para poder y ejecutar el algoritmo. Obviamente los datos pueden salir de una tabla, ¿no? Pueden salir de alguna de las dos tablas que, que participa en el join, pero no necesariamente es exactamente la misma tabla, ¿no? Y el otro punto importante que para que no se equivoquen con este loop es que la inner table debe de ser un dataset, como mencioné hace un momentito, que contenga un método de acceso rápido. ¿Por qué razón? Recuerden que por cada iteración o por cada registro de la outer table se tiene que hacer un escaneo o un acceso a la inner table, ¿ok? Si tenemos 5 registros en la outer table, necesito hacer 5 escaneos en la inner table. Entonces, para hacer esos escaneos, siempre el algoritmo trata de utilizar un índice, ¿ok? Entonces, por lo tanto, en este algoritmo, la inner table siempre va a ser un índice, ¿ok? Siempre. Si no hay forma de obtener un índice, entonces el manejador muy probablemente va a descartar este algoritmo y va a buscar, va a checar los otros dos, ¿vale? Entonces vamos a manejarlo nosotros así. Para que no se equivoquen igual, este inner table siempre debería de ser un índice. ¿Por qué? Pues porque tiene los métodos de acceso más eficientes que ya vimos en el PDF pasado, ¿no? Entonces, esas son las características de este algoritmo. Vamos a hacer un ejemplo completo para que quede esto muy claro, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo retomando nuestro caso de estudio de los médicos y aquí tenemos un primer ejercicio que dice obtener la fecha de las citas
cuya clave de diagnóstico inicie con A85. ¿Ok? Obtener la fecha de las citas cuya clave de diagnóstico empiece con A85. Voy a abrir nuevamente el PDF pasado para que recordemos el modelo, ¿ok? No se nos haga tan complicado, ¿no? Sacar la consulta. Entonces voy a mostrar aquí nuevamente las tablas, ¿ok? Y si observan qué tablas estarían participando, nos dicen mostrar datos de la cita y nos dan datos de diagnóstico. Entonces esto implica que aquí tenemos un par de tablas, ¿no? Entonces, vamos a generar primero que nada la consulta, ¿ok? Vamos a generar la consulta y ya de ahí vemos cómo el manejador estaría resolviendo esa consulta, ¿ok? Entonces regreso para acá, ¿ok? Voy a copiar este texto si quieren. Y aparte de esta consulta, vean, hay un índice, ¿ok? Es importante tomar en cuenta este índice. Dice que la columna diagnóstico ID en la tabla cita está indexada. O sea, ustedes observan aquí, están estas dos tablas y esta columna que está actuando como FK está indexada. ¿Ok? No hay que perder de vista ese detalle. Entonces voy a abrir aquí una nueva pantalla y voy a pegar aquí la consulta para que pues sea más fácil este, hacer el SQL. Entonces el primer inciso sería ah, cuál es el SQL que me están solicitando aquí, ¿no? Déjenme abro otro PDF, denme un segundito. Es que ese no era el que quería mostrar, pero ah, ok, no importa. Entonces, ¿cómo se vería el SQL? ¿Quién me ayuda a generar este SQL? Obtener la fecha de las citas. Bueno, vamos a hacerlo entre todos, ¿ok? Entonces, si quiero obtener la fecha de las citas, pues pongo, ¿no? Select, C punto, ¿y cómo se llama el atributo? Este, fecha cita, ¿no? Ficha cita. Ajá, entonces ponemos C punto, fecha cita. Si me pueden ayudar, mejor, ¿eh? Select C, fecha cita, y nada más, ¿no? Pero ahora me dicen cuya clave de diagnóstico. La clave de diagnóstico está en la tabla diagnóstico, ¿no? Está aquí. Entonces, necesito acceder a esta tabla, ¿vale? Por lo tanto, tendría que poner from y se acuerdan que pues hemos comentado que hay dos tipos de sintaxis para hacer join. Aquí da igual, ¿eh? ¿Cuál tipo de sintaxis usemos? Si quieren usamos ¿cuál de las dos quieren usar? Froncita C, este, ¿cuál de las dos sintaxis les parece? ¿La estándar o la anterior? Yo digo que la estándar. Ok, vamos a usar la estándar, a petición del público. From cita C, entonces ponemos join, vamos a ponerlo así, diagnóstico D, y en la cláusula on tendremos que hacer pues la liga, ¿no? Que sería C punto diagnóstico ID, ok, igual a D punto diagnóstico ID, ok. Y tenemos ahí una condición, ¿no? La condición es where y nos dice aquí el enunciado que la clave de diagnóstico inicie con A85. Entonces, están de acuerdo que sería de punto clave. El atributo se llama en diagnóstico clave. ¿Lo ven? Entonces, aquí pondríamos de punto clave y como dice que inicie con A85, pues tenemos que poner un like. ¿Están de acuerdo? Entonces, ponemos A85 y que empiece con lo que sea, ¿no?
Entonces, esta es la consulta. Y de aquí, pues vamos a construir este plan de ejecución. Entonces, de entrada, ¿qué tenemos que analizar? ¿Cómo analizamos? Fíjense, vamos con las instrucciones del ejercicio, ¿no? Acá. Entonces dice, el DBMS decide usar la técnica de Nested Loop haciendo uso de los índices a medida de lo posible. O sea, recuerden que este índice lo tenemos disponible, ¿no? Ahora, para efectos de este ejemplo, vamos a considerar que tenemos estos datos, ¿ok? Tenemos estos datos. Entonces, los voy a copiar acá a la hoja para que los tengamos más a la mano, ¿no? Entonces, vamos a ver. Los voy a copiar para acá, ¿ok? Los vamos a poner por aquí. Ah, no sé por qué no se copió, pero vamos de nuevo. Ok, lo copiamos. Y antes de cerrarlo, pues lo voy a pegar por acá. Vamos a poner esto por acá. Ahí están nuestros datos, ¿no? Entonces vamos a considerar que tenemos esta muestra de datos para que más o menos vean cómo se procesa esta consulta, ¿no? Entonces aquí están nuestros datos. Y ahora, inciso A dice, primero que nada el SQL, generar la sentencia SQL que resuelva esta sentencia. Entonces ya que tenemos nuestro inciso A, ¿no? En el inciso B nos dice, determina el método de acceso y la fuente de datos que producirá la tabla outer o el outer table. O sea, entonces, ya que, digamos, hemos determinado que se va a usar nested loop, que normalmente eso es una precondición que les doy, ¿no? Para no, porque hay veces que el manejador pudiera optar por otro algoritmo, pero vamos ahorita a asumir que el manejador va a utilizar nested loop. Si va a utilizar nested loop, entonces el siguiente paso es construir la tabla outer, ¿ok? Construir la tabla outer o la outer table, ¿ok? ¿Cuál es la técnica para construir esa outer table? Bueno, comentábamos la clase pasada. La outer table, primero, vamos a analizar con base a la consulta y con base a esta muestra de datos, cuál de los dos conjuntos de datos sería el menor o cuál es el que tiene la menor cardinalidad, ¿ok? Siempre la outer table va a ser el dataset que tenga el menor número de registros. Comentábamos la clase pasada también. ¿Por qué razón? Entre menos iteraciones hagamos en ese doble for, mejor. Entonces, para ello se selecciona la tabla con el menor número de registros. Entonces, ¿se fijan? Aquí ustedes podrían pensar, o podemos empezar. Vemos cuántos registros tiene cita, cuántos registros tiene diagnóstico, pero también hay que considerar si la consulta tiene filtros. En este caso, vean que tenemos un filtro en diagnóstico. Eso nos permitiría incluso todavía descartar más registros de diagnóstico. De la muestra de datos, aquí ustedes pueden observar, ¿no? Que pues no todos los registros cumplen con esta condición. Si ustedes observan aquí en la tabla de diagnóstico, en clave, tenemos estos registros, ¿no? Los primeros dos no cumplen y los demás sí cumplen. Entonces aquí están de acuerdo que tenemos del 3 al 7, o sea, tenemos uno, 2, 3, 4, 5 registros en diagnóstico y en cita tenemos más registros, ¿están de acuerdo? Tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, eh, aquí podemos observar que diagnóstico sería la tabla que tiene menos registros o incluso aplicando el filtro lo confirmamos, ¿no? Por lo tanto, la tabla outer, los datos de la tabla outer saldrían de diagnóstico. ¿Ok? Podríamos poner aquí los datos de la outer table saldrán de diagnóstico. Ahora, de esta tabla, ¿qué necesito? Esa es pregunta para ustedes. ¿Qué necesito de esta tabla?
para poder resolver el join. ¿Qué columnas? Aquí lo ideal sería obtener únicamente los renglones y columnas que son necesarios. Digo, podría poner todas las columnas, porque al final vamos a hacer un acceso a diagnóstico, pero con que pongamos las columnas que me sirven es suficiente. Pregunta, ¿qué columnas necesitaríamos de la tabla de diagnóstico para poder procesar esta consulta? Es solo el ID, ¿no? Solo el ID de diagnóstico. El ID de diagnóstico lo necesito, pero ¿para qué? Para poder hacer el join con la otra, ¿no? Porque es la columna que actúa como llave primaria y llave foránea. Solo el ID es correcto porque no nos pide ninguna otra columna y nos piden aquí la condición, pero la condición la puedo filtrar de una vez, ¿no? Entonces, ahora la pregunta sería, efectivamente, solo diagnóstico, ¿ok? Entonces, ¿qué tendría que hacer el manejador? Ok, la voy a poner aquí primero y ahorita les hago la pregunta. El inciso B me dice, determina el método de acceso, ok, y la fuente de datos que produciría el outer table. Es decir, para poder llegar a esa outer table, necesitaría hacer algo, ¿no? ¿Cómo le haría el manejador con lo que hemos visto de clases pasadas para llegar a construir esta tabla outer? ¿Ok? Primero, así en términos humanos. ¿Qué tendría que hacer el manejador para obtener la tabla outer? ¿Están de acuerdo que necesito, como me dijeron, todos los IDs de diagnóstico? Pero esos IDs de diagnóstico tendrían que ser nada más aquellos que su clave comience con A85, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el plan de ejecución para esa partecita nada más? Eso ya ustedes me sabrían decírmelo, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Cuáles serían los pasos para obtener esos registros? Pues podríamos primero hacer un index scan. Usar un índice, pero ¿cuál índice pudiera ser? De diagnóstico, ¿qué índices tengo Diagnóstico disponibles? ID, ¿no? Diagnóstico ID, ok. Pero ¿qué tipo de escaneo se haría si usamos diagnóstico ID? No tengo ninguna condición como para determinar el tipo de acceso al índice, ¿están de acuerdo? La condición que tengo es la clave del diagnóstico, pero no el ID. ¿Sí lo ven? O sea, no pierdan de vista aquí. Estamos tratando de construir un plan de ejecución primero para obtener la tabla outer. La tabla outer dijimos que serían quiénes. Es más, la voy a escribir aquí y luego vemos cómo llegaríamos a ese resultado. ¿Quién me dice qué columnas tendría la tabla outer? Ya lo comentaron hace ratito que dijimos que era lo mínimo que se requiere para procesar esta consulta. ¿Y qué columnas tendría que poner aquí? Solo diagnóstico, ¿no? Ajá, entonces ponemos Diagnóstico ese ID. punto diagnóstico ID. Ujú. ¿No? Ahora, ¿qué renglones tendría? Vamos a ponerlo así. ¿Qué renglones tendría? ¿O qué valores tendría el diagnóstico ID? Pues solo los que... no, Solo los que los que cumplen estén con la filtrados, ¿no? condición, Ajá, ajá, sí. cuya clave es 85, que serían ¿quiénes? Del 411 al 415. Ajá, 411, 412, 413, 414 y 415. Esa es mi tabla outer, ¿ok? No necesito más, no necesito más columnas, no necesito más datos porque la consulta no lo requiere, ¿ok? De esto, ¿alguna duda de que esta es la tabla outer?
Muy importante, cualquier cosa que no se entienda, avísenme. Pero entonces, ok, ya dibujé la tabla outer, pero denme un segundito. Bueno, estaban hablando, pero no entendí qué quieren, entonces, y ya se fueron, entonces, ni modo. Este, ya tengo aquí la tabla outer, ok, y ahora la pregunta es, ¿qué haría el manejador o qué pasos haría para llegar a esto? Entonces, por ahí me estaban diciendo que era un acceso a un índice, pero ¿creen que sí se puede hacer eso? Los índices que tengo disponibles en diagnóstico es solamente la PK, esta PK, nada más. No tengo otro. Entonces, pero de este índice de la PK, pues no tengo, ¿no? No hay un criterio como No, para llegar a esto. no se ¿Están de necesitaría acuerdo? primero hacer el filtrado. Exacto. Ujú. Necesito hacer el filtrado, pero ¿el filtrado de quién? De clave, bueno, de Ajá. punto clave. ¿Y qué método de acceso usaría para hacer este filtrado? Mm, Si no tengo ningún índice, no tengo pues ningún índice en es esta un columna, ¿no? full access table, ¿no? Un Un table table. access full, Ah, exacto, table access full, sí. exacto. Bueno, no importa, el orden de los productos no altera, pero para que no se, siempre pasa eso, ¿eh? Y hasta a mí me pasaba, que me confundía con la palabrita, ¿no? Pero para que no se equivoquen, empiecen siempre por el nombre la fuente de datos. Ok, es un acceso a tabla, entonces empiezo con table. Entonces digo table accessful. Ok, entonces table accessful. Entonces, el primer paso aquí de mi plan de ejecución sería, lo puedo poner así si quieren, table, table accessful. ¿Y cuál sería la fuente de datos? Lo puedo poner así si quieren. Diagnóstico, bueno, clave de diagnóstico, ¿no? No, la fuente de datos. Ah, Los demás también. Acuérdense que la fuente de datos puede ser o una tabla o un índice. En este caso sería ¿quién? ¿A quién le voy a aplicar el table access full? o sea, diagnóstico, ¿no? Ajá, entonces sería diagnóstico, no a la clave, diagnóstico. ¿Necesito algún otro paso? Voy a hacer un table access full, pero al hacer un table access full, pues significa que voy a tener acceso a todos los datos, ¿no? Pero no los quiero todos, entonces, ¿qué le falta a esto? ¿Se acuerdan que en los planes de ejecución hay por ahí un asterisco? Y este asterisco significa que a ese table access full que le voy a hacer, lo pueden poner si quieren así, un filtro. Voy a aplicarle un filtro, ¿están de acuerdo? Ese filtro es justamente este de aquí. Entonces lo pueden poner así, clave, like, y le ponemos por 108.5. ¿Ok? Ah, aquí, como que M. ¿Vale? Con esto están de acuerdo. Obviamente por aquí va a haber, si somos muy estrictos, aquí habría más para acá el select, ¿no? Que sería la proyección. El select statement, ¿se acuerdan? Select statement, ¿ok? Pero en un examen ustedes pueden omitir si quieren esto para no estar ahí escribiendo demasiado, porque pues siempre el select statement va en todos los planes, ¿no? Entonces, para llegar a esta tabla, el manejador, ¿qué tiene que hacer? No le queda de otra más que ser un table access full, ¿ok? Porque no tengo ningún índice, ¿ok? Accedo a la tabla diagnóstico y le aplico el filtro. Le aplico el filtro, le aplico la proyección y llegaríamos a este resultado. Entonces, ese sería el inciso B. Pregunta, ¿si se entendió? ¿Algo que no haya sido claro? Entonces, recuerden, siempre en un ejercicio de lo que tienen que hacer, un plan de ejecución para obtener la tabla outer. Ahora, ojo, no siempre va a ser un table access full, ¿verdad?
Puede ser cualquier plan de ejecución, va a depender todo de qué, de la consulta, de las condiciones, de las columnas que me pidan y de los índices que tengo disponibles en la tabla Outer. Por ejemplo, vamos a suponer que se me hubiera, ¿qué tal si a mí se me ocurre indexar la columna clave? ¿Ok? Y les digo, utilice los índices a medida de lo posible. ¿En qué cambiaría el plan de ejecución si yo les hubiera indexado esta columna? O si les hubiera puesto en el ejercicio que este índice existe. Podríamos sacar el row ID del índice de clave. Ajá, muy bien. Entonces, el primer paso del plan de ejecución, ¿cuál hubiera sido? Un full index access. Por ahí va, pero sería acuérdense, primero va en la fuente de datos, index full scan. Pero Index. ¿están de acuerdo que sería un index full scan? Vean que tengo esta condición. De clave like igual a, bueno, no, aquí me equivoqué, empezaba con el porcentaje, pero bueno, no importa. El porcentaje debería de ir al otro lado, ¿no? O sea, pero vean la condición. Esa condición y me sugiere un index full scan. No, estaba bien. Ja, no me hagan caso. ¿Nadie? Entonces, ¿sería fast o el otro? No sé, ustedes díganme, se supone que ya lo saben, ¿no? ¿Sería un fast? ¿Sería un index full scan o qué otros vimos? Acuérdense que vimos index unique scan, index range scan, index full scan, index fast full scan y otros más, pero digamos ahorita esos cuatro. De esos cuatro, ¿cuál me sirve? Bueno, en este caso sí nos serviría en range. Correcto. Ojo con eso. ¿Por qué no el fast? ¿Por qué no el full? Un full no, porque full me traería todas las claves. Y aquí no me interesan todas las claves, me interesa un subconjunto de las claves. Cuando es un subconjunto necesito unos cuantos, no todos. Entonces es un index range scan. ¿Ok? Entonces, si yo les hubiera puesto el índice aquí, sería el paso número uno, index range scan del índice de esta columna. ¿Y ya con eso sería todo o necesitaría de algo más para poder llegar a esta tabla outer? No, pues de ahí ya sacamos el row ID y tendríamos que hacer Ajá. un table row ID. ¿Cómo era? Table Table. access by index row ID. Correcto. O sea, tendrían que haber sido dos pasos. ¿Ok? Primero obtengo los row IDs del escaneo, del que me salen como resultado de haber hecho el escaneo del índice con un index range scan. Como bien comenta el compañero, sacamos los row IDs y con cada row ID necesito acceder a la tabla. ¿Por qué? Porque yo requiero el diagnóstico ID. Entonces tendría que hacer un table access by index row ID. ¿Sí queda claro esa parte? Entonces, en estos ejercicios tienen que estar bien concentrados y deben tener todos sus conceptos bien claros porque si yo les hago un cambio bien ligerito, como vieron, o sea, el simple hecho de agregarles un índice, se fijan cómo cambia por completo todo el plan. Ya no haríamos un table access full, sino haríamos ahora dos pasos, ¿ok? Entonces, no dudas con esa variante. Bueno, entonces, regresando aquí el ejemplo, no tengo un índice aquí, entonces no me queda de otra más que ser un table access full. Entonces ya tengo mi inciso B. Con esto ya construimos la tabla outer, ¿ok? Ahora vamos con el inciso C. Considerando la muestra de datos anterior, generar la tabla de datos que representa a la tabla outer, que sería esto de aquí, que ya lo acabamos de hacer, ¿no? Este sería el inciso C, ¿ok? Lo voy a poner por aquí. Este sería el inciso C, ¿ok? El B más bien sería este plan. Si quieren lo pongo aquí. Este sería el inciso B
y pues ya quito este. Entonces, aquí, este B ya lo voy a poner así, ¿ok? Y el C en teoría sería esta tablita, ¿no? Pues ya tengo aquí el inciso B y el inciso C. Vamos con el inciso D, ¿ok? El inciso D me dice ah, determinar la fuente de datos que producirá a la tabla, a la tabla inner o a la inner table, ¿ok? Determinar la fuente de datos que produciría a la inner table. ¿Qué es eso? ¿Qué fuente de datos me serviría para construir o quién o qué fuente de datos me representaría la inner table? ¿Alguien quiere proponer algo? ¿Quién es la inner table? ¿Sería la tabla cita? La tabla cita. ¿Ok? Suena lógico porque pues si ya usamos diagnóstico, la que nos queda es cita, ¿no? Pero recuerden lo que les comenté desde la clase pasada y al inicio de la clase. ¿Alguien quiere opinar o alguna otra cosa? ¿O están de acuerdo? ¿Podría repetir rápido cuál era la inner table? Ok, ¿cuáles eran los criterios para seleccionar a la inner table? Primero, recuerden, ¿para qué quiero a la inner table? Para poder buscar correspondencias, no perder de vista el objetivo. La outer table me va a servir para buscar qué registros de diagnóstico van a hacer match o van a hacer correspondencia con los registros de la tabla cita. ¿Ok? Entonces, este algoritmo trata de buscar la inner table, eso acuérdense, la inner table va a ser un dataset que tenga un método de acceso muy rápido, porque acuérdense que este algoritmo es un for anidado. Entonces, como les comentaba desde el inicio, la inner table sería este for anidado. Por lo tanto, si yo tengo en este caso mi outer table es de cinco registros, entonces voy a tener aquí 5 iteraciones. Por cada iteración voy a hacer un escaneo a la inner table para buscar correspondencias, ¿no? Por ejemplo, voy a tomar el primer renglón de la outer y voy a buscar en toda la inner si hay registros que tengan este 411. Eso implica escanear la inner table. Como voy a iterar varias veces, no me conviene que la inner table tenga un método de acceso costoso, porque entonces este algoritmo ya no va a ser bueno. Esa es la característica de la inner. Entonces, bajo ese concepto, ya me dijeron aquí que la cita. Si ustedes eligen a la cita, ¿qué significa? Que en la primera iteración tomo el 411 y están de acuerdo que qué columna de la tabla cita tengo que usar para buscar el 411. Ahí lo pueden ver en la tabla. ¿Qué columna tengo que escanear para buscar el Diagnóstico 4? ID. Exacto. Diagnóstico. Entonces tengo que llegar a esta columna y tengo que ponerme a recorrerla para ver si encuentro 411. Pero si utilizo la tabla cita, ¿qué método de acceso tendría que hacer, que usar? Si me dicen que voy a usar la tabla. ¿Están de acuerdo que si me dicen la tabla cita es la tabla inner, entonces para encontrar estas correspondencias tendría que escanear la columna y la única manera de escanear columnas en una tabla pues sería con un table access full, ¿no? Pero imagínense hacer n table access full, ¿ok? Sin hacer 5 veces table access full, porque en la primera iteración necesito el 411, en la siguiente necesito el 412, ¿no? Entonces, pues no me conviene porque es un método de acceso pesado, un table access full, ¿vale? Entonces una tabla como inner table, también acuerden lo que les dije al inicio. ¿Quién siempre se selecciona como inner table? Se los comenté al inicio de la clase.
Sería entonces el índice, ¿no? Que se creó para la... Exacto, justo, el índice. ¿Por qué creen que el enunciado les dice, considere que esta columna está indexada? Esta columna aquí está actuando como FK, es una FK. Y les dije, esta columna está indexada. Entonces el manejador dice, ah, pues no voy a utilizar la tabla porque es muy costoso, pero tengo el índice. Ahora, el índice que contiene quién es la inner table, entonces va a ser el índice. ¿Qué contiene el índice? Si lo dibujamos por aquí, vamos a ponerlo, lo voy a poner por acá. ¿Qué columnas contendría el índice? Cita diagnóstico, lo voy a poner así, diag ID y X. Lo voy a poner de esta manera. ¿Qué columnas tiene este índice? El row ID Ajá, row ID y y la clave. que es diagnóstico ID, ¿no? Que está como FK. Entonces, si ustedes se fijan aquí de la muestra de datos, tendría 0001 y aquí el diagnóstico ID es 411, ¿no? Y luego tengo 0004 y tengo que 412. Y así me la llevo, ¿no? Tengo el 2 y tenemos otra vez 412. ¿Ok? El 3 y tengo, si me ayudan, el 411. Para hacerlo, lo voy a escribir todo para que quede claro. Luego sería el 5 y del lado derecho que tengo, el 413. Gracias por la ayuda. 008 y del lado derecho tengo el... El 8 no está en los row ID. Sí, aquí está el robo ID, mira, Ah, ¿no? ¿Sí lo el ven? Y 304. tiene 304, ¿ok? El 009 y tiene el, 396, 396. ajá, y por último el 006 que 987. tiene el 987. Entonces, ¿están de acuerdo que con esta tabla de datos yo puedo hacer el join? En realidad, si se fijan, Nested Loop lo que hace es hacer el join entre la outer y la inner. Y la inner en este caso es la FK, ¿vale? Entonces, en el inciso de quién es la inner table, vamos a responder aquí, cita el índice, cita diagnóstico, ID y X, ¿ok? Entonces, el algoritmo de Nested Loop se va a aplicar entre estos dos datasets, este dataset y este otro dataset, ¿ok? ¿Dudas de este inciso? Entonces, acuérdense, ya se los había comentado, no se confundan, no se equivoquen. La inner table siempre va a ser un índice para que este algoritmo sea eficiente. Entonces, no se equivoquen seleccionando una tabla, porque si seleccionan la tabla ya no está bien el ejercicio, ¿vale? Y me preguntarían, oye, ¿y si no hubiéramos indexado esta tabla, esta columna? Una de dos, o el algoritmo se cambia, se utiliza otro, o se aplica otra técnica. Hay una técnica adicional que me permite seguir usando Nested Loop, aunque la FK no está indexada, pero eso lo vemos en el siguiente ejercicio, ¿ok? Bueno, entonces si no hay dudas, continúo. Inciso E. Profe, Eh, yo tengo sí, una pregunta. adelante, Y adelante. en el caso en el que, por ejemplo, se tenga una tabla, em, o sea, una tabla con una cantidad de datos pequeñas y que tenga índice y la otra no. En ese caso, pues, o sea, como que lo de los datos diría que la de menos datos sería la outer table, pero pues tiene índice, ¿no? Y la otra no tiene índice. Entonces ahí en ese caso se podría mejor cambiar de algoritmo o se usa la de menos datos con índice como
como la inner y la otra con muchos datos como la outer. No sé si me expliqué. Sí, como que las invertimos, ¿no? O sea, Ah, sí. como que decir, ahora vamos a usar la outer como cita y diagnóstico Ujú. como la inner. Sí, Eh, Generalmente el algoritmo le da más peso a la condición de tener una inner table de fácil acceso. Si, por ejemplo, llegas a tener un caso en donde resulta que la outer tiene más registros, perdón, sí, que la outer tiene más registros y la inner es más chiquita, le da más peso a la condición de acceso de la inner, ¿ok? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si en esta tabla nos hubiera quedado una inner muy grande perdón, una outer, diagnóstico muchos registros aquí, y el índice sigue estando acá? Aunque la outer sea más grande que la inner, le da más peso al índice, ¿ok? Si no hubiera un índice, vamos a ver un ejemplo que sigue. También va a ser ahí sí va a ser la inversión. ah, Cuando ya, sí. no existe el índice, ahí sí nos vamos a ir del lado de cita, ¿ok? Pero van a ver por qué, ¿ok? De hecho, es el segundo ejemplo, ¿ok? No sé si con eso resolví la duda, Sí, sí, muchas gracias. Ok, bueno, entonces vamos con el siguiente inciso, que es el inciso E. En el inciso E dice, considerando la muestra de datos anterior, generar la tabla de datos, ¿ok? Que representa a la inner. Bueno, esto ya lo hicimos también, que sería entonces, este es el inciso E. Ya determinamos en el D que la tabla inner es el índice. En el inciso E, esta sería la muestra de datos o la tabla inner. ¿Ok? Ahí está el inciso E. Entonces ahora vamos con el F. En el F, vamos a ver qué dice el F. Dejen, borro esto. El F dice, determinar la expresión booleana que se le aplicará a cada registro de la inner, así como el método de acceso que se empleará sobre la tabla inner para recuperar los datos requeridos. Es decir, en este inciso tenemos que decir qué va a ser, ¿no? ¿Qué va a ser la base de datos cuando empecemos a iterar? ¿Ok? A nivel básico, ¿qué diríamos? Vamos a empezar con el 411 y vamos a escanear, en este caso, el índice para encontrar correspondencias. ¿Ok? Entonces, primero, tenemos que decir cuál va a ser el método de acceso que haría la base para empezar a escanear el índice. ¿Ok? ¿Cuál es el método de acceso y qué filtro le aplicaría? A eso se refiere con la condición booleana. ¿Qué filtro le aplicaría para poder recuperar los registros, ¿no? Entonces, piensen bien, analicen bien. Imagínense que están y empiezan a iterar la tabla inner. ¿Ok? Empezamos con el 411. Aquí la pregunta es, si ya dijimos que va a ser la tabla inner, tengo que hacer un escaneo al índice para recuperar los IDs. En este caso, buscar qué elementos del índice o qué renglones del índice son 411, ¿no? Obviamente aquí podremos ver que es este en la primera iteración y que es este. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿cuál es el método de acceso y obviamente la fuente de datos para obtener esas correspondencias? ¿Nadie? ¿Qué método de acceso tendría que aplicarle al índice para recorrerlo y encontrar esas correspondencias? Un index fast. Ok, estoy detectando que tienen esa falla, se están confundiendo con los métodos de acceso de índice. Si ustedes me dicen un index fast, quiere decir que voy a recuperar todo el contenido del índice. Un index fast full scan
me obtendría todos los elementos del índice, porque es un full. ¿Y eso es correcto lo que quiero en esta iteración? ¿Cuántos registros obtendría del índice en la primera iteración? Solo estos dos, ¿no? Entonces, acuérdense, cuando de un índice necesito recuperar un subconjunto de los elementos del índice, ¿qué método de acceso es? El Range. range. Exacto. Entonces, aquí es un index range scan. ¿Y de qué fuente de datos? Pues de cita, diagnóstico, ID y X. ¿Ok? ¿Queda claro esta parte? Cuando hago el escaneo, pues voy a recuperar. Si quieren, lo pueden poner aquí. Si les causa un poquito de confusión, lo pueden hacer más desglosado. Ahorita lo hacemos. Entonces, en la primera iteración voy a hacer un index range scan. ¿Y qué se obtendría en la primera iteración? Eh, la condición aquí que le voy a aplicar, ¿cuál es? La condición, pues están de acuerdo que voy a buscar todos los diag ID que correspondan con este valor, es decir, el filtro en general que le aplicaría cuál es C punto diagnóstico ID igual a el índice punto diag ID, ¿ok? O sea, voy a buscar que el valor de esta columna 411 sea igual al valor de este diag ID, que es 411. Ahora, si ustedes se fijan, esto no es otra cosa más que el predicado del join. Aquí se utiliza justamente la expresión booleana que nosotros utilizamos acá arriba. Esta condición que normalmente ponemos de igualar la PK con la FK, pues es la misma condición que se utiliza a la hora de estar iterando, ¿no? El predicado del join. ¿Sale? Y ya si quieren hacerlo desglosado, no es necesario que lo hagan en un ejercicio, en un examen, pero si ustedes quieren, pueden poner en la iteración uno. Lo voy a hacer aquí, pero esto no es necesario. En la iteración uno, ¿qué obtendría aquí? Voy a buscar que ix diag, diag ID, sea igual a 411. En esa primera iteración, ¿qué obtengo como resultados? Como resultado. Cuando hago el escaneo del índice, ¿qué voy a obtener? Que tengo un row ID y que tengo un diag ID. Y en este caso sería, ¿qué row IDs tienen 411? 001, 411. Y también tengo un 003, son tres ceros, ¿no? 001, 0003 y tengo un 411. ¿Ok? Entonces, esto obtengo de mi primera iteración. ¿Ok? Seguimos iterando. Iteración 2, voy a hacer nada más dos iteraciones. Iteración 2. Y en la iteración 2, ¿qué obtendría? Otra vez, row ID, row ID, diag ID. Ok, diag ID. Y ahora, ¿qué registros obtendría en la segunda iteración? Ahora voy por el 412. Entonces, en el 412, eh, ¿quién cumple con esa condición? Están de acuerdo que es el 0004, que tiene 412. Y también el 2, ¿no? Bueno, aquí ya no me cupo, pero bueno, aquí lo pongo. Lo voy a poner así, que ya se me acabó la hoja. 002 y 412. Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, la respuesta en sí del inciso F, ¿cuál es? ¿Cuál es el método de acceso y la fuente de datos? Este de aquí. ¿Y cuál es la expresión booleana? Esta de acá. ¿Vale? Y entonces lo que va a ocurrir en cada iteración, pues es esto de acá. Preguntas, dudas. Esto es bien importante que les quede claro.
¿No duda? No, no, profe, ninguna. Ok, muy bien. Entonces, seguimos. En el inciso G dice determinar el resultado de nested loop. ¿Ok? Lo voy a poner por aquí. El inciso G. Resultado de nested loop. Traten de imaginar con esta muestra de datos. Sigo iterando. Entonces, estoy haciendo correspondencia, no perder de vista de esta tabla con esta otra tabla. Entonces, el resultado de nested loop, esto es bien importante, ¿ok? Pues va a ser la unión, ¿están de acuerdo? Porque estoy haciendo ya el join de la unión de quién, de la outer con la inner. Entonces, en el resultado, para que no se equivoquen, pueden hacer esto. La outer, ¿quién es? C punto diagnóstico ID, lo voy a poner así. La inner, ¿quién es? Ah, pues la inner tengo el IX C punto row ID. No, perdón, aquí me equivoqué. No, realmente no sería C, ¿no? Este es D de la tabla diagnóstico. Aquí debería de ser una D, porque en realidad la tabla Otter salió de la tabla diagnóstico, ¿no? Entonces, obviamente es una FK, pero en realidad esta columna está en la tabla diagnóstico, ¿no? Perdón, es una PK, pero está en diagnóstico. Eh, de diagnóstico ID y del índice, ¿qué columnas obtengo? El row ID y el diag ID, que aquí sí sería C punto diag ID. Si ustedes observan aquí, ya tengo el join entre las dos tablas, nada más que obviamente no tengo a toda la tablacita, ¿ok? ¿Cuáles son las únicas columnas que le pertenecen a cita? El row ID, pero este row ID ya es de la tabla cita, o sea, ya tengo la referencia a los renglones de la tabla cita y el diagnóstico ID porque es parte del índice. Solamente estas tres columnas son las válidas que pueden poner como resultado de nested loop. ¿En qué he visto que se equivocan mucho en un examen o en series? Que me ponen todas las columnas de cita, por ejemplo, le agregan médico ID, le agregan la fecha incluso, ¿ok? ¿Por qué no pueden poner las demás columnas de cita? Pues porque el algoritmo de Nested Loop trabaja nada más con quién, con la outer table y con la inner table. La inner table es el índice. Entonces no me vayan a poner más columnas de las que se deben, porque entonces con eso me están a mí indicando que no están entendiendo lo que están haciendo, ¿ok? Entonces, el resultado de Nested Loop, pues ya es la unión, el join entre la inner, entre la outer y la inner. Entonces, y con base a este filtro que se hizo, ahora sí quiero que ustedes me ayuden a poner aquí qué renglones se obtendrían una vez que termine de iterar. ¿Quién sería ahí el primer renglón? El ID 411, Muy bien. Y acá, el row ID 1, que sería 0001. Y diagnóstico ID, obviamente, ¿sería cuál? 411, Muy bien. El segundo renglón, ¿cuál sería? también 411, Ajá. Pero aquí el robo ID es otro, ¿no? ¿Que sería quién? 3, Ajá. Muy bien. Y acá, el 411, ajá. El tercero, ¿quién será? Lo pueden ver aquí en esta parte de arriba. 412, Ajá. Muy bien. El robo ID. 2, Ajá. Ok, está bien. El orden no importa. Y acá sería obviamente, 412, ¿quién sería el siguiente? 412, Ujú. 4, Ajá, muy bien. Y acá, 412, ajá. El siguiente pueden ayudar los demás, ¿eh? Hmm, pero sí, está bien. ¿Quién sería el siguiente? 413, Ajá. 413. Ajá. Y acá. 5, Ajá, muy bien. Y aquí, obviamente. 413.
¿Quién sigue? 304. 304. ¿Por qué 304 no? A ver quién me dice. ¿Por qué no está en la Outer Table? No está. Correcto, correcto. No está en la outer table, correcto. Entonces, ¿quién sigue? 414. Ajá, pero ¿qué pasa con 414? Es Ya que no no está en está en la la otra. INE. Ahí es al revés, no está en la inner, no hay correspondencia. Entonces, ¿qué pasa con ese registro? La condición booleana no se cumple, entonces se descarta, ¿no? ¿Y quién sigue? Sería el 415, pero ¿qué pasa con el 415? Tampoco está. Tampoco está. Entonces, mi resultado de nested loop queda así, ¿ok? Este es el resultado de nested loop. Si ustedes se fijan, este en realidad ya es el join, ¿ok? Esto ya es el join. Solamente que no se hizo con la tabla real, se hizo con el índice para mejorar desempeño, ¿ok? Entonces, dudas de esto. Es importante que, repito, no le vayan a poner más columnas de las que son. ¿Por qué? Pues recuerden que este algoritmo está haciendo un join entre quién? Entre esta tablita que les voy a poner aquí, entre esta tabla y este índice. Entonces, las únicas columnas que podría tener su resultado de nested loop, pues es esta columna, el row ID y esta columna. Nada más, no le vayan a poner más columnas de acá porque no estamos usando la tablacita, ¿ok? Y si ustedes dijeron que lo que sí pudieron hacer es la tabla outer, si ustedes quieren pueden poner toda la tabla diagnóstico. ¿Por qué? Porque hicimos un table accessful. Al hacer el table accessful, pues tienen acceso a todo. Podrían ponerla, pero pues yo les recomiendo que no pongan todo porque no requiero de todo. La consulta nada más requiere estos IDs. ¿Ok? Entonces, este es el resultado ya del algoritmo. ¿No dudas? ¿No preguntas? ¿Todo bien? Bueno. Y ya casi acabamos. Vamos con el H. Ya tengo mi tabla de datos que viene como resultado del algoritmo. Ahora la pregunta, ¿ya con esto podría responder la consulta original con estos datos? ¿Qué opinan? Pues sí, Fíjense bien. porque ese tiene el rabo ID, ¿no? Ya tenemos el row ID, ok. Pero mi pregunta es si con estos datos ya puedo mostrar el resultado. Que me falta algo, ¿no? Este filtro ya lo aplicamos, ¿no? Desde el inicio. Pero ¿qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué le falta a estos datos como para poder mostrar ya el resultado? Fíjense, aquí está en la consulta. Justo como lo que me ponen aquí en el chat, muy bien lo que comenta este Edgar. No, la respuesta es un no porque me falta la fecha, correcto. Aquí no tengo la fecha. Pero como bien comentaban, como comentaba ahorita eh, Montserrat, ¿verdad? Este, ya tengo el row ID. Pero este row ID, ¿de qué tabla es? De cita. De cita. Entonces, con este es el puntero. Con este puntero yo podría ahora sí irme a la tabla cita y completar y sacar lo que me hace falta, que es la fecha. Entonces, el inciso H, ¿por qué creen que dice? Determinar la siguiente operación del plan de ejecución para mostrar el resultado final de la consulta. Es decir, en algunas ocasiones, ojo, no siempre, necesito hacer algún paso adicional posterior a el cálculo de nested loop, porque puede que con estos datos todavía no puedo resolver la consulta. Normalmente, ¿por qué? Pues porque necesito más columnas de la otra tabla. Entonces, pero ustedes ya saben, ¿no? ¿Cómo le haríamos?
Aquí lo importante de Nested Loop es, ustedes dirán, bueno, ¿y entonces para qué hice este relajo de hacer correspondencias si de todas maneras necesito acceder a la tabla? ¿No? La respuesta es que se hace este join, pues básicamente para poder obtener los row IDs de interés. ¿Ok? Hago el join con el índice porque a través de él puedo saber qué row IDs de la tabla necesito. Y como hemos comentado en clases pasadas, si yo ya tengo los row IDs que necesito, ya puedo acceder a la tabla de una forma eficiente. ¿Ok? Entonces ahora mi pregunta sería, ¿qué pasos me hacen falta? Pasos posteriores al, al cálculo del join. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué necesito para poder a estos datos? Pues están de acuerdo que aquí me falta pegarle la fecha, ¿ok? Si yo tuviera aquí la fecha, ya con eso nada más le aplico el filtro, más bien le quito estas columnas y ya muestro la fecha, ¿no? Que es lo que al final del día me pide la fecha. Ya hice el join, entonces necesito un paso más o una serie de pasos más para poderle pegar a esta consulta la fecha. Si ustedes se fijan, es como si necesitáramos hacer otro join, ¿no? Es como si ahora tuviera esta tabla que tengo aquí y necesito ahora hacer un join, ahora sí con cita, para poderle pegar esta columna, ¿ok? O sea, tendría que hacer una serie de pasos para volver para pegarle aquí. Pero aquí la clave es, ya no tengo que hacer tanto rollo porque ya tengo justamente a quién, a esta columna. Ahí se podría hacer nada más como una unión. Pero ¿están de acuerdo que una unión, así sería una unión de álgebra relacional? Mm, Porque si yo hago una unión, intentarías poner el otro, la tabla abajo. Acuérdense que una unión sería, tengo esta tabla y la unión lo que hace es poner los registros abajo, así. Esta sería una unión, ¿estás de acuerdo? Y no es lo que queremos, ¿no? Más bien quiero hacer una unión, pero vertical, o sea, no quiero esto, quiero esto, así, eso sí. Pero la unión del álgebra relacional, pues no hace esto, hace esto, ¿no? ¿Cómo llego a esto? La clave está en esta columna. ¿No? ¿No le dan? ¿Utilizaría index join scan? Index join scan suena bien, pero para hacer un index join scan tendría que tener dos índices, ¿no? Aquí, digamos que este podría ser uno porque tengo los row IDs, pudiera, aunque esto no es un índice. Esto es ya es una tabla de resultados. Y aparte, tendría que hacerlo con esta, ¿no? Con esta tabla para obtener la fecha. Este no es un índice, es la tablacita. Entonces, la idea estaba más o menos bien, pero no porque no son índices. Tengo una tabla de datos y tengo otra tabla de datos en realidad. Esta fue calculada y esta es la tablacita. ¿Cómo le haría? Repito, esta es la clave. Con un hash join. Pero nos vamos a meter en complejidades. Sí se pudiera, pero no es necesario llegar hasta allá. Fíjense, ahí les va el resultado, ahí les va la solución. ¿Qué opinan? Pues si yo ya tengo este resultado, pues voy a iterar, voy a escanear esta columna, voy a iterar. Y en cada iteración saco este row ID. ¿Y ahora qué hago con este row ID? ¿Qué hago con este row ID que aquí obtuve del nested loop?
Mm, ¿no? Vean la tabla acá. ¿Se compara? Ajá, lo voy a comparar. O sea, imagínense que ya tienen ustedes, cuando ejecutan el algoritmo de Nested Loop en la memoria, en la RAM, ya tienen esta lista. Entonces, la base de datos, ¿qué va a hacer? Ok, ya tengo mi nested loop, ya tengo el algoritmo resuelto, ya tengo mi tabla resultante. Itero cada uno de los renglones de mi resultado y voy extrayendo este row ID. Ahora, ¿cómo le hago para recuperar esta fecha? Si ya tengo el row ID del registro de la tablacita, ¿qué método de acceso me permite llegar a esa fecha? Lo vamos a poner de esta manera. Para se itera el resultado de nested loop del este loop. Por cada iteración, por cada iteración, se obtiene el row ID. Se obtiene, vamos a ponerle aquí c.row ID. Ahora, ¿qué hago con él? Como que vimos que si yo tengo un row ID y si necesito una columna de una tabla, ¿qué puedo hacer con ese row ID? Un unique scan. No. Se ¿A accede a quién? la tabla por medio del RIDE. Exacto, accedemos a la tabla empleando el row ID. ¿Cómo se llama ese método de acceso? Access Table B Row ID. Ok, sí, nada más que está todo en desorden. Table Access by Index Row ID. Entonces, por cada iteración se obtiene ese row ID y se aplica un ¿qué? Table Access by Index Row ID. Ok. Ya tengo el row ID, entonces nada más llego a la tabla y extraigo el registro. Entonces están de acuerdo que en cada iteración voy a acceder a la tabla y voy a ir obteniendo la fecha. Entonces en la primera iteración le pego aquí la fecha. En la segunda iteración otro table access by index row ID. Ahora utilizo este y obtengo la fecha. ¿Ok? Otro table access by index row ID y obtengo la fecha. Así hasta llegar. Entonces ahora sí, con este paso ya recupero las fechas que me hacían falta y ya finalmente en el último inciso pues ya tengo la consulta. Bueno, ya ni les puse otro inciso, pero ya con estas fechas pues ya puedo mostrar ahora sí el resultado de la consulta. ¿Ok? ¿Cómo lo vean? Está de pensarse, ¿verdad? Sí. Bueno, así, idéntico va a venir segurito, segurito un ejercicio en examen y en series. Así. Les pongo una consulta, les pongo unos datos, les pongo unos índices. Y ustedes tienen que hacer todo el desarrollo de estos incisos. ¿Ok? Aquí lo vimos muy desglosado, pero creo que es necesario porque si ustedes muestran el plan de ejecución, ahora les va lo que les muestra la base de datos. Si yo muestro el plan de ejecución, me va a mostrar todo este rollo que hicimos, pero obviamente en un plan de ejecución. Es decir, si yo muestro ya el resultado, bueno, aquí en las notas está el desarrollo del ejercicio que hicimos, ¿ok? Eso ya se los dejo para que ustedes después lo comprueben con todo este rollo que hicimos. Y al final llego a esto. ¿Ok? Aquí viene toda la explicación, la del H, etcétera. Entonces, como les decía, el resultado es que ya tengo esta tablita que ven aquí, ya es el resultado del join. ¿Y qué fue lo que hicimos ahorita? A través de un table access by index row ID, pues voy recuperando las fechas, ¿ok? Y le pego las fechas y pues ya tengo el resultado final, ¿no? Que son estas fechas. ¿Vale? Entonces, después esto lo leen con calma, que básicamente es lo mismo que ahorita hicimos, pero vean, cuando yo muestro el plan de ejecución, me muestra esto. O sea, todo lo que hicimos ahorita en casi creo que toda la clase se resume a esto. Entonces, con todo lo que vimos, creo yo que ahorita ustedes ya sabríamos interpretar este plan de ejecución, ¿no?
Vamos a revisarlo y traten de compararlo con todo el proceso que hicimos y para ver si esto les hace sentido. Entonces, ejecuta el plan de ejecución, más bien solicito que se genere el plan de ejecución, que se muestre y la base de datos me muestra esto para la consulta que acabamos de hacer. Entonces vamos a interpretarlo, ¿ok? Primero, ¿cuál es la primera operación que se va a hacer en este plan? El index range scan. Casi. El table access full. El table access full, pero ahora si se fijan, ahora sí, creo que ya se entiende. La primera operación en realidad se va a hacer un nested loop, este nested loop que ven aquí, este nested loop. Nested loop necesita su tabla outer y su tabla inner. ¿Quién dijimos que iba a ser la tabla outer? ¿Se acuerdan? Aquí, en este La ejercicio. tabla diagnóstico. Ajá, ¿y qué observan aquí? El manejador dice, va a ser la tabla outer es diagnóstico. Aquí está. Ok, que, que, que no necesito toda la tabla. ¿Se acuerdan que aquí, qué hicimos? Esta tabla outer, ¿qué le aplicamos a la tabla diagnóstico para poder llegar a estos numeritos? ¿Le aplicamos un qué? Un table access full. ¿Por qué? Porque necesitamos todas las claves y no hay manera de obtener la clave más que haciendo un table access full. Entonces, ¿qué dice aquí el manejador? Si se fijan, pues voy a tener que hacer un qué? Table access full. ¿Por qué? Pues porque no tengo de otra. Y si se fijan, tengo aquí un asterisco. ¿Y el asterisco qué me dice? En el 3, en la actividad 3, voy a tener que aplicarle qué filtro, el filtro de la clave, justo que fue lo que hicimos. ¿Ya lo vieron? Ok, bueno, esta es la tabla outer. Ahora, ¿quién es la tabla inner? La tabla inner es la que aparece abajo en el segundo renglón. Si ustedes se fijan, nested loop está un poquito a la izquierda y a la derecha están sus dos parámetros. ¿Por qué? Porque nested loop necesita la tabla outer y la tabla inner. ¿Ok? El primer renglón siempre va a ser la outer, el segundo va a ser la tabla inner. ¿Quién es la tabla inner? ¿Quién dijimos que iba a ser la tabla inner? ¿Se acuerdan? Es una fuente de datos que tiene métodos de acceso eficientes y dijimos que va a ser, ¿qué es esto? Cita diagnóstico ID-IX, ¿qué es esto? Lo que nos dio de hacer lo del index row ID. Todavía no llegamos ahí. Acuérdense que esto es la construcción de la tabla inner, que en nuestro ejemplo, ¿quién fue? Esta fue nuestra tabla inner. ¿Quién es esta? ¿Quién es este? ¿De dónde sale esto? ¿Quién es este? Aquí está, miren, aquí está. La tabla es, bueno, es el ID diagnóstico de la tablacita. Ah, ah. El índice, como bien dice aquí este Ulises, el índice de esta columna que está indexada. Acuérdense que el índice tiene sus row IDs y sus etiquetas. Acuérdense, la tabla inner son los índices. Entonces, si ustedes observan aquí en el plan de ejecución, ¿qué es esto? El índice. Este es el nombre del índice. Si se fijan aquí, cuando creamos el índice, aquí lo bautizamos con un nombre. Ok, aquí está. Create Index, cita, diagnóstico ID y X. Este es la tabla inner. Ok, que aparece aquí. Si ustedes le hubieran puesto otro nombre al índice, pues aparecería aquí. Ok, entonces está la tabla outer, la tabla inner y ahora vean qué pasa. Cuando este índice perdón, cuando este nested loop ya se terminó de ejecutar, es decir, aquí ya tengo el resultado de este nested loop, que serían estas tres actividades hasta aquí. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Qué dijimos que se hacía después? Con el resultado de este índice, de este algoritmo, en el H que teníamos que hacer, iterar nuevamente el resultado y acceder a la tabla. Pero si ustedes se fijan, eso de iterar nuevamente y por cada iteración voy a hacer un
Table Access by Index Row ID es exactamente repetir el algoritmo de Nested Loop. ¿Sí, sí lo cachan? Tengo otra vez dos tablas y necesito iterar una de ellas y por cada iteración hago un método de acceso. Es justamente volver a aplicar el algoritmo de Nested Loop. ¿Y por qué creen que entonces el manejador me pone otra vez un Nested Loop aquí? Se fijan, tiene un doble nested. ¿Por qué creen? Porque va a volver a aplicar el algoritmo. Nada más que ahora, ¿quién sería la tabla outer del nested de arriba? Observen el plan. Ahora, ¿quién es la tabla outer de este segundo nested loop? Aquí. Lo que nos dio del primer nested, ¿no? Exacto. Lo que nos dio del primer nested, que sería esta parte de aquí, lo que está aquí marcado en rojo, aquí, que sería este resultado, este resultado. Entonces voy a iterar mi tabla outer y por cada iteración ahora, ¿quién es la tabla inner en el segundo nested? La tablacita. Pues la tablacita, ¿verdad? ¿Y por qué creen que aquí aparece abajito la tabla qué? Cita. Este renglón de aquí sería la tabla inner. Este renglón de aquí sería la tabla inner. ¿Quién es la tabla inner? La tabla cita. ¿Y qué método de acceso voy a usar en cada iteración? ¿Ya vieron qué dice aquí? Justo lo que me dijeron, Table Access by Index Row ID. ¿Ok? Table Access by Index Row ID. Ahí está. Entonces, este Table Access by Index Row ID fue el que nosotros determinamos, donde lo puse, aquí, ¿no? ¿Sale? Y ya. Entonces, termina ese segundo nested y ya con eso le aplicamos la proyección y ya podemos mostrar lo que nos pide. ¿Ya vieron? Entonces, todos estos pasos que hicimos ahorita en el ejercicio se resumen pues a un plan de ejecución como este, ¿vale? Obviamente cuando ustedes lo ven así, pues como que está un poco complicado de entenderlo, ¿no? Pero ya con todo este desglose que les hice, pues creo yo que ya ahora sí les hace sentido este plan de ejecución, ¿cierto? ¿Cómo lo ven? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Está difícil, fácil? Entonces, Son muchos pasos y luego uno se pierde. son muchos pasos, exacto, pero pues es lo que hacen los manejadores para procesar un join con nested loop, ¿ok? Se complica porque este algoritmo pues trata de hacerlo de la forma más eficiente posible y para hacerlo de la forma más eficiente pues necesita hacer todo este relajo, ¿no? Que si jalo un índice, que si traigo el row ID y luego accedo a la tabla, todo eso es con el objetivo de tratar de evitar hacer escaneos completos. A pesar de ello, vean, aquí tuve que hacer uno, pero bueno, nada más fue uno, ¿ok? Nada más fue uno, ¿ok? Pero por eso se complica este algoritmo, porque pues sí, se trata de, cuando meten los índices, pues ahí se complica el asunto, porque hay que combinar accesos de índice, accesos de tabla, ¿no? Y combinarlo con iteraciones. Entonces, pero pues ni modo, hay que entenderlo. Ahora, ¿cuál sería el tip para que pues no se equivoquen? Primero tienen que estar bien concentrados y tener en presente bien qué es a dónde quieren llegar, qué es lo que quieren hacer, ¿ok? Y el segundo paso, pues, es aplicar los métodos que representen la forma más adecuada, lo más eficiente, ¿no? Tienen que tener en su mente todos los métodos de acceso bien presentes. Se fijan aquí, es bien importante saber, entender qué hace cada método de acceso, ¿no? ¿Qué es un index full scan, un index fast full scan? Todos esos métodos de acceso los tienen que tener bien claros para que no se equivoquen a la hora de seleccionarlo, ¿no? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Y aquí todavía con este, pues vamos a confirmar que todo se esté entendiendo bien, ¿ok? Eh, como les comentaba, algo que me gusta de estos ejercicios es que
No hay manera como de hacer realmente una receta de cocina, ¿eh? Porque con tantito, con una cosa pequeña que yo les cambie en la consulta, ya el plan puede destrozarse. O sea, puede ser un plan completamente diferente. ¿Ok? Lo vimos si agregaba un índice a una columna, si yo les quito algo, igual puede que el plan varíe por completo. Entonces, fíjense bien el siguiente ejemplo. ¿Ok? Nuevamente, la misma consulta, dice, considerar la misma consulta, pero ahora les hice este cambio. ¿Qué efectos tendría el plan de ejecución si se elimina el índice o quito el índice de la llave foránea y le agrego esta condición? Médico ID igual a 2286. ¿Ok? Entonces, quito el índice y ahora esta es la consulta. Ya no la voy a volver a hacer, pero aquí la tengo. Esta condición se queda, pero ahora agrego esta condición. ¿Ok? Agregamos esa condición. Entonces, este, pues vamos a resolverlo, ¿no? Y se muestra el plan. Voy a copiarles la consulta y voy a hacerlo en otra pantalla en blanco. Aquí. Y ahorita ya vamos a tratar de hacerlo un poco más rápido, ¿no? Porque pues en teoría ustedes ya aprendieron, ¿verdad? Entonces, Ok, yo tengo una duda. sí, adelante. En la tabla inner no se pone la columna fecha porque no sería eficiente u óptimo porque serían muchos datos. No, 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 no. Más bien yo te preguntaría, ¿quién fue la tabla inner en el ejercicio que hicimos? ¿Quién fue? O sea, ¿Quién es? bueno, la tabla inner es el row ID con, bueno, es de la tabla cita. No, no, ¿Quién me ayuda? ¿Quién dijimos que iba a ser la tabla inner? Recuerden, en este algoritmo, ¿qué dijimos que siempre quién va a representar a la tabla inner en un algoritmo de nested loop a nivel general para que el desempeño sea bueno? ¿Un índice? Un índice. Y entonces mi pregunta, y entonces la respuesta sería, ¿en el índice tienes la fecha? No, Entonces no puedes. ¿Por qué no puedes? Pues porque no está. ¿Ok? La tabla inner es el índice. Recuerden, el índice es el arbolito, el árbol B-tree. En el árbol B-tree, ¿cuáles son las únicas columnas que puedes usar? El row ID y en este caso el diagnóstico ID, que es la llave foránea. Entonces, aunque quieras, no es por desempeño, no es que se pueda o no, si quieres o no, es que no puedes porque no tienes la fecha en el índice. Entonces, el algoritmo de Nested Loop hace el join con el índice. ¿Con qué objetivo? Para poder hacer, en realidad lo que hace es hacer el join para relacionar los row IDs de la tablacita. Entonces, ya cuando tiene los row IDs, ya puedes acceder a la tabla. No sé si eso resolvió la duda. sí, ya me quedó más claro. Gracias. Muy bien. Ok. Entonces, vamos con el siguiente ejemplo, si no hay duda. Ahora tengo esto. ¿Sale? ¿Cuál es aquí el principal problema que tiene este ejercicio? Que ya no tenemos indexado el diagnóstico ID. Ajá, ese es el principal problema. Entonces, ¿qué creen que hace el manejador? Ya no puedo utilizar el índice como inner table. Y les comenté, cuando eso no se cumple, ¿ok? ¿Qué va a hacer el manejador? Va a intentar primero ver si hay otro índice que me pueda ayudar para usarse como inner table. ¿Ok? Y si de plano no, entonces va a cambiar el algoritmo. Pero en este caso, vamos a irnos por la primera opción. Va a intentar buscar qué otro índice puede servirme. Entonces, fíjense, voy a dibujar aquí nuevamente las dos tablas. Diagnóstico y cita. Y cita. ¿Quién me dice que bajo este nuevo ejercicio,
¿Qué índices son los que existen o con los cuales pudiéramos hacer algo? Solo existen los de las pecas, ¿no? Correcto, solamente tengo aquí un diag ID como PK y solo tengo el cita ID como PK. Entonces el manejador dice, a ver, no tengo, por acá estaba la FK, ¿no? Lo voy a poner por aquí. Diag ID como FK, ¿ok? Este índice pues ya no está. Eh, Al ingeniero, medio novatón, que pues se dormían distribuidas, ¿verdad? O llegaba tarde, pues no entendió la clase y se le olvidó la importancia de indexar una FK. Y no la indexó. Y el manejador dice, ay, de veras, con este alumno. Pero bueno, vamos a ver si podemos rescatar esta consulta con este loop. Entonces el manejador dice, pues mira, tengo estas dos índices, es lo que me queda, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Ahora pregunta para ustedes, ¿creen que alguno de estos dos índices me pudiera ayudar a hacer el join entre estas dos tablas? El índice de diagnóstico de Diag ID, ¿no? Este de aquí, ok. Este índice me puede ayudar. ¿Por qué este no? ¿O sí? Porque no se encuentra en la otra tabla. Correcto. Aquí la columna que me sirve pues es Diag ID porque está en ambas, ¿no? Entonces el manejador dice, a ver, pues aquí tengo un índice y necesito buscar correspondencias con la otra tabla. Entonces el manejador dice, voy a usar este índice. Pero si el manejador decide usar ahora ya no la FK, sino la PK, entonces ¿quién va a ser ahora la tabla inner? ¿Quién va a ser ahora la inner table? Diagnóstico. El índice de la llave primaria. Ahora esta va a ser nuestra inner table. Entonces, por lo tanto, ¿quién va a ser ahora la outer table? Cita. Ahora la outer table va a ser cita. ¿Se fijan? Que se está cumpliendo lo que yo les dije hace ratito, lo que me preguntó hace rato uno de ustedes, lo que me preguntó Santiago hace rato, ¿no? En este escenario va a ser va a invertir los papeles. Ahora va a decir, ni modo. Diagnóstico era la más chiquita, sí, pero no tengo manera de hacer un índice con foránea. Entonces ahora voy a cambiar, voy a hacer que la outer sea cita, ¿ok? Y la inner sea el índice de la PK de diagnóstico. Es decir, en el ejemplo anterior hicimos un join que viene de la tabla padre a la tabla hija, ¿están de acuerdo? Y usamos la foránea indexada para hacer un inner table. Eso se hace cuando la FK está indexada. Pero si la FK no está indexada, el manejador puede todavía considerar este algoritmo si el join lo hace de manera inversa. Es decir, el join ahora lo va a hacer de la hija, de la hija a la padre. Y se vale porque recuerden que el álgebra relacional nos dice que el join es conmutativo. Es lo mismo hacer R join S que S join R. Entonces, esa sería la otra posibilidad que tiene Nested Loop. ¿Vale? Entonces, acuérdense bien de esto a nivel general, cuáles son las dos técnicas de Nested Loop. Si la llave foránea en la tabla hija está indexada, ok, entonces la mayoría de las veces, o digamos prácticamente todas las veces, la outer table va a salir a partir de la tabla padre. Y la tabla inner pues va a ser el índice de la FK. Acuérdense de esa regla aplíquenla en el examen, ¿ok? Si no existe el índice en la foránea, entonces vamos a hacerlo de manera inversa, ¿ok? La tabla outer va a salir a partir de la tabla hija, o sea, lo contrario, y la tabla inner, ¿quién va a ser? El índice de la PK de la tabla padre, ¿ok? Entonces, bajo esta idea, ahora sí vamos a hacer rápidamente el desarrollo, ¿ok? Eh,
cuál sería nuevamente el método de acceso que necesito aplicar para construir a la outer table? Ahora sí díganme. De la outer table, que ahora es cita, ¿qué necesito obtener? Un índice. Más bien, ¿qué columnas, no? ¿Qué columnas necesito obtener de la... En la tabla cita ya dijimos que no hay ningún índice que me sirva. ¿Están de acuerdo? Para resolver este nuevo ejercicio, ¿qué columnas necesito de la tabla cita? La fecha cita. Exacto, entonces voy a poner fecha cita. ¿Por qué la fecha cita? Pues porque me la piden en la consulta. ¿Qué otra columna? Diagnóstico ID. Ajá, ¿por qué diagnóstico ID? Porque la necesito para hacer el join, ¿están de acuerdo? Diag ID. ¿Nada más o necesito otra? Nada más esas. Nada más esa, ¿verdad? Ahora, eh, ¿podría aplicarle algún filtro o no? O así, Por ahora no. seguros. Vean la consulta. ¿Qué condición les agregué? C médico ID debe ser igual al 2286, exacto, la del médico ID. Entonces, aquí recuerden que por aquí hay una columna en cita que es médico ID. Entonces, necesito estas columnas y también necesito aplicarle este filtro para poder construir la tabla outer, porque si no le aplique este filtro, pues me voy a traer a toda la tablacita, ¿no? Y no necesito a toda la tablacita, necesito nada más a las citas que son de ese médico. Entonces, con base a estas condiciones, ¿cuál sería la fuente de datos y el método de acceso para poder construir esa tabla outer? ¿Qué me dirían? Aquí ya no voy a poner los datos, lo voy a poner de esta manera. Aquí va a haber ciertos datos, ciertos registros. Pero ¿cómo llego a estos registros? ¿Cuál sería el método de acceso y la fuente de datos? Un La full access a la fecha. tabla cita. Exacto, va a ser un qué? Table Access Full. Todo eso está claro porque es Table Access Full. Table Access Full a la tabla cita. ¿Por qué razón? Pues no tengo un índice, no tengo nada. ¿Ok? Si yo les hubiera, fíjense, si yo les hubiera puesto que la columna médico ID que está por aquí está indexada, ahí ya cambia la cosa, ¿no? ¿Qué hubiera sido ahí? Como es una foránea y el índice no es unique, porque puede haber citas, varios médicos aquí, el mismo médico para muchas citas, ¿qué método de acceso hubiera sido? ¿Qué método de acceso hubiera sido? Es muy similar al ejemplo Por pasado. el row ID. Antes de ello, el método que si indexo esta columna, pues utilizo un escaneo al índice, ¿no? ¿Qué método de acceso al índice hubiera sido? Ujú, de rango. exacto. Index Range Scan. Y ya después de un Index Range Scan, ahora sí el que me decían, un Table Access by Index Row ID para recuperar los datos de la cita. Eso hubiera pasado si les hubiera dicho que estaba indexada la columna. Hubiera estado bien, ¿verdad? Para que quedara más rudo este ejercicio. Pero bueno, no les meto más complejidad. Entonces, va a ser un Table Access Full de cita. Ok, ya tengo ahí la tabla outer. Ahora, ¿quién sería la tabla inner en este ejercicio? ¿Qué dijimos que iba a ser la tabla inner? El índice que sacamos de la, ¿cómo se llama? De la llave foránea. No, porque acuérdense que en este ejercicio dijimos que la foránea no está indexada. Quité Ah, el índice. perdón, de la otra. Ajá.
O sea, tenías la idea, pero algo pasó ahí, los cables se cuatrapearon. Otra vez, ¿quién sería entonces? Los demás ayuden también. ¿Quién dijimos que va a ser la inner table aquí sí con esta variante? Lo que les acabo de explicar. Lo que obtuvimos del índice No, de la DIA ID y la fecha, no, no, no. ¿no? Aquí lo que dice en el chat, diagnóstico, ajá, pero diagnóstico, ¿qué? ¿La tabla inner es diagnóstico, la tabla de diagnóstico? No, Ah, el índice ¿el índice de quién? de la PK de diagnóstico. Exacto, entonces la inner table va a ser diagnóstico, la inner table va a ser diagnóstico, diagnóstico ID PK, ¿ok? Esa es nuestra inner table. Y si yo la quisiera dibujar, ¿cómo sería? ¿Qué columnas tendré aquí? El row ID y diagnóstico ID, ¿están de acuerdo? Entonces aquí tendría pues el row ID 001, diag ID el 1, el 002, el 2. Ojo, es todo el índice, ¿eh? No vayan a decir, ay, no, pues nada más es un pedacito. No, la inner table es el índice completo. Las inner tables siempre son los índices completos, ¿ok? Índice completo. Entonces, si se fijan, aquí ya tengo mis dos datasets. La outer table, que sería este, esta tablita que acabamos de obtener, y la inner table, que ahora es el índice de la PK. Entonces ya tengo mis dos datasets. Ahora sí, vamos a aplicarle nested loop. Ahora, abusados viene la pregunta que les voy a hacer, porque aquí es casi casi la clave para ver si le están cachando bien. Voy a empezar a iterar. Entonces, en este loop vamos nuevamente. Tomo el primer registro, que sería más bien ¿no? Este diag ID, ¿ok? Y voy a ir a buscarlo en este índice para ver si hay correspondencias, ¿no? Pero vean que este es el índice de la PK. Ojo con con la respuesta. ¿Qué fuente de datos y método de acceso voy a ocupar en cada iteración para ver si hay correspondencias de este ID con los IDs de aquí? ¿Ok? Entonces, lo voy a poner ahorita así de esta manera. En cada iteración de nested loop se requiere hacer, se requiere hacer un método de acceso, se requiere un método de acceso y fuente de datos. Vamos a empezar por lo más fácil. ¿Cuál es la fuente de datos? Obviamente. ¿Quién es esta fuente de datos? En cada iteración voy a tomar este numerito y voy a ir a buscarlo acá, en esta fuente de datos. ¿Quién dijimos que es esta fuente de datos? Ahí está en el círculo. El índice de diagnóstico PK, Exacto. Diagnóstico. Entonces voy a hacer un escaneo a este índice. Ojo, es un índice de llave primaria. Esa es la clave. Voy a hacer un escaneo a este índice. Voy a buscar vamos a suponer que voy a buscar el diagnóstico ID 1. Voy a buscar este 1 en este índice que es de llave primaria. Ojo, ¿cuál es el método de acceso que me va a traer esa búsqueda? ¿Cuál de todos los métodos de acceso a índice que vimos me ayuda aquí? el index unique, Esa es la respuesta que quería obtener. Muy bien. Método de acceso, muy bien. ¿Que sería otra vez cuál? el index unique, Index Unique Scan, muy bien. Aquí la clave es, ¿cómo que Unique? ¿Por qué Unique? Ya no es un range, ya no es un full, ya no es un fast, es un Index Unique. ¿Por qué?
porque es una llave primaria. Exacto, porque aquí voy a buscar el uno. ¿Cuántas veces va a aparecer el uno si es un índice de una PK? No se va a poder repetir, entonces es un Index Unique Scan, ¿vale? ¿Se fijan cómo cambió por completo el plan respecto al ejercicio pasado? Porque ahora estamos al revés. Estamos buscando correspondencias de la tabla hija hacia el papá. Y si voy a buscar un ID en el papá, pues con la PK, pues eso es un Index Unique Scan. Y sigue siendo el algoritmo bueno, sigue siendo eficiente. Ahora, imaginemos que ya tengo el resultado de nested. Ya hicimos el join entre esta y entre esta. En el resultado del nested loop, ahora quiero que me digan qué columnas puede tener mi resultado. Como igualito como lo vimos en el ejemplo pasado, este, solamente podría tener qué columnas. Las columnas de mi outer table con las columnas de la inner table. Es decir, en el resultado solamente puedo tener la fecha, que esto viene de cita, ¿ok? Fecha cita. Puedo tener también c.diagid, que viene de cita. Y de la otra tabla, que es la inner, solamente puedo tener el row ID. Pero están de acuerdo que sería el row ID del índice, que en realidad son los row IDs de qué tabla, de la tabla diagnóstico, ¿no? Son los row IDs de la tabla diagnóstico, porque es el índice de la PK. Y puedo tener el ix.diagid, que son los valores de la PK. Nada más. No le vayan a poner otra columna, porque recuerden, si le ponen columnas de diagnóstico, pues estaría incorrecto porque la tabla de diagnóstico no está participando aquí en el algoritmo. Entonces, este es el resultado del nested loop. Aquí tendría pues, los registros que me den, ¿ok? Y ahora viene la pregunta. ¿Con esto ya es suficiente para mostrar los resultados que me pide la consulta? Fíjense, a diferencia del ejemplo anterior, aquí sí ya traigo la fecha, que es lo que me están solicitando, porque empecé al revés. Entonces, vean, me siguen pidiendo la fecha. Bueno, y el diagnóstico ID, que el diagnóstico ID también ya lo traemos por aquí. Entonces, pregunta, ¿ya no requiero hacer algún paso adicional posterior al cálculo de nested loop para mostrar el resultado? Analicen. No, Ok, ¿alguien opina algo distinto? Justo lo que comenta Edgar es lo que esperaba. La respuesta es sí se requiere. Creo que cayeron en la trampa, ¿verdad? Porque dijeron, bueno, ya tengo la fecha, ya tengo, ¿dónde está? Ya tengo la fecha, ya tengo la ID, pues ya tengo todo acá, ¿no? Pero ¿qué creen? Como bien comenta acá Ulises, nos falta aplicarle este filtro. Ahora este filtro no lo hemos aplicado porque empezamos al revés. Hmm. Entonces, ahora quiero que me digan qué puedo hacer para aplicarle este filtro considerando que ya tengo esta tabla de datos. Y ojo, aquí tengo los row IDs de la tabla diagnóstico. ¿Qué sería, cuál sería el paso que me falta para poderle aplicar este filtro? Es decir, otra vez, ¿qué fuente de datos y qué método de acceso me serviría para poder aplicar ese filtro a los registros? un table access by row ID. ¿Correcto? Tomo cada uno de los row IDs de esta columna y pues accedo al registro a la tabla y comparo, ¿no? Veo si la clave coincide con A85 y si coincide, pues lo dejo y si no, lo descarto. Entonces, el último paso de este plan de ejecución, ¿qué sería?
En un siguiente nested loop haría otra vez un table access by index row ID, ¿ok? A la tabla diagnóstico, ahora va a ser a la tabla diagnóstico y le aplico un filtro, ¿ok? Y con eso ya terminaríamos el ejercicio. No lo hice así tan desglosado porque lo tienen aquí en las notas y también por el tiempo, pero sí, sí se notó, sí se entendió la diferencia con el primer ejercicio, ¿no? Vamos a mostrar el plan de ejecución que la base me genera para que comprobemos lo que acabamos de ver. Y de todas maneras, aquí tienen todo el desglose, miren, aquí tienen toda la explicación otra vez para que ustedes lo revisen, ¿ok? Entonces, este sería el plan de ejecución con la variante que les dije, ¿no? Pues nuevamente vean, en el primer nested loop tenemos que ahora que la tabla outer, pues sí, como bien comentamos, fue cita, la invirtió, ¿se fijan? Ya no es diagnóstico. Y la tabla inner es justamente diagnóstico PK. Diagnóstico PK es el nombre del constraint de la llave primaria. El constraint me genera un índice un índice unique y le pone, ¿qué nombre le pone? El mismo nombre que tiene el constraint. Por eso aparece diagnóstico-PK. O sea, en realidad este es el nombre del constraint de llave primaria, pero se utiliza también para bautizar al índice unique que tiene asociado. Entonces, está el índice de la PK y fíjense otra vez, aquí está el index unique scan que dijimos. En cada iteración de nested loop va a ser un index unique scan a la PK y ya que haya calculado nested loop, ¿ok? Va a volver a hacer otro, ¿para qué? Para poder acceder a la tabla diagnóstico a través de un ¿qué? Table Access by Index Row ID y a este paso, fíjense, tiene un asterisco y justamente le está aplicando en el número 5 aquí el filtro de la clave, que es justo lo que les acabo de comentar, ¿ok? Entonces, así se vería un plan de ejecución cuando el manejador decide intercambiar el orden, ¿no? Hacer correspondencias de la hija al papá, y en el anterior fue del papá hacia el hijo, ¿vale? Con estas dos técnicas que ustedes comprendan, con eso es suficiente. Hay más técnicas y hay más variantes de Nested Loop, pero no, esto no es un curso de tuning de SQL realmente. Es lo básico realmente nada más de optimización. Entonces, con estos dos ejemplos, que los entiendan, los comprendan bien, con eso es suficiente. ¿Ok? Bueno, ya se nos acabó prácticamente la clase, ya no revisamos la serie, la idea era revisarla, pero preferí mejor darles toda la teoría de Nested Loop para que no quedara trunca. Entonces, recorremos la serie para el martes. Ahora sí, acuérdense, la serie para el martes y también traemos la serie ya de la parte uno de este tema. La habíamos dejado para el martes, ¿verdad? ¿Creen que podríamos revisar las dos o es demasiado? No, yo creo que sí, ¿no? Porque sí necesito que ya también hagan la serie de la parte uno del tema 5, pues para que practiquen los planes de ejecución. Bueno, hagamos algo, la dejamos para el jueves, ¿ok? Sí, Martes, martes la serie del tema 3 y 4. Jueves la serie del tema 5 parte uno, ¿ok? Y y así le hacemos. Ah, esto sería todo de Nested Loop, ¿ok? La buena noticia de esto es que este es el algoritmo más complicado, ¿ok? Me falta un ejemplo, pero eso es muy rápido. Este lo vemos en la siguiente clase, que es con el uso de un hint. Pero ya se los explico qué es eso, la siguiente clase. Y ya con eso terminamos Nested Loop y ya pasaríamos al siguiente que es Hash Join. Ya los otros dos algoritmos ya son mucho, mucho más sencillos de entender. Entonces, em, este fue el feo, ¿no? Bueno, entonces, pues si no hay más, vamos a dejarle hasta aquí y nos vemos profe, el próximo la martes. serie, profe, disculpe, la serie del tema 3 está en un archivo, es que en la carpeta de teoría del tema 3 está nada más lo que es la teoría. Lo que pasa es que es una sola serie, tema 3 4 porque se acuerdan que el tema 4 el tema 3 es muy chiquito.
Entonces Ah, ok. se las puse, me parece que están en el tema 4, nada más lo compruebo. Eh, Aquí están, mira, sería esta, Ah, ok. ¿ok? Nada más, es una. En el tema 3 en realidad no hay porque es muy chiquito el tema, ¿ok? Entonces sería hacer esta serie nada más, ¿ok? La del tema 5, si se fijan, les decía, ya tienen aquí los archivos zip para los datos y las tablas, ¿no? Yo sugiero que hagan su usuario y pongan los datos y comprueben sus resultados. Que tenemos que hacer dos series. Es una serie, la primera, que tiene que ver con planes de ejecución sencillos y la segunda son con Join, ¿ok? Son dos series del tema 5. Bueno, entonces nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Sí, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Cualquier duda. Ah, me decían de los videos. No sé si vieron, ayer les envié un correo. ¿Sí lo vieron? ¿Sí les llegó? Creo Ya que medio no. tarde. ¿No? ¿Cómo? Ayer les envié un correo Mm, con un la poquito. lista de, con el canal, la liga donde están, donde estoy subiendo los videos, ¿no? ¿No les llegó? No, No, profe, no, profe. ¿A nadie? ¿A nadie? Ah, caray. no, Y sí acabo me de llegó, revisarlo. ¿A pero ti me sí? puso en promociones. Como que en promociones. Ah, en el email me lo puso como en promoción, la etiqueta de promociones. No es que hay principal, promociones y social. Me lo puso en la etiqueta de promociones. A ver, chéquenle. Bueno, Ah, sí. Se aparece en correo no deseado. se los mandó al spam. ¡Ah! ¡Qué raro! ¿Será porque les puse ligas de listas de YouTube? Hmm. Chéquenlo. Chequen ahí bien en su email si no se fue al spam, si no se fue a otro lado. Ahí les Sí, la mandó a puse. promociones. ¿Quién sabe por qué hizo eso? Pero bueno. Este. Y si no, pues de hecho me pueden buscar ahí con mi nombre en el YouTube y luego ahí seguramente aparece mi canal. Ahí puse algunas listas de este semestre. Las listas tiene el 27, ¿qué? 2020, ¿qué semestre es? 26.1. Ahí están. ¿Ok? Sí, Bueno, entonces si no, a ver, denme un segundito y si quieren, les paso, este, aquí en el chat les pongo la liga del canal para que ahí vean, o la lista más bien, las listas. Denme un segundito. Ah, aquí está la lista. Este, Share. Ok, ahí está el link. Ese es el link de la lista de videos. Ahí voy a poner ¿cómo se llama? De hecho, lo puedo poner aquí. Ahorita me parece que, no, pero espérenme, nada más me puso, los pone directamente a una clase, ¿verdad? No, no quiero la clase, quiero el URL de la lista. Denme un segundito. Mm, a ver, ok. Ese link no. Más bien sería este. A ver, intenten por favor el segundo link. En el segundo link ya deberían aparecer la lista con dos videos. ¿Me confirman si ven los dos videos? Sí, sí aparecen. Los dos videos. Entonces, ese link, guárdenlo, el segundo. Ahí voy a poner los videos que se vayan acumulando. ¿Ok? Es el link del playlist. ¿Ok? Es ese mismo link. O sea, no, para no estarles enviando las ligas de cada clase, ahí en esa lista van a aparecer. Ya ven que se llama UNAM BDD 2026-1. Ahí voy a ir poniendo todas las clases. Ahorita llevamos dos videos, ¿no?
Sí, no, llevamos dos clases nada más. Bueno, esta es la tercera. Sí, Ok, sale. Entonces, cualquier duda, si ven algo raro en los videos, igual me avisan. Bueno, Sí, profe. si no hay más, nos vemos el martes. Buen fin, cuídense. hasta luego, gracias. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego, profe. Nos vemos. Una última pregunta. Sí, sí, adelante. Lo de la práctica 6 creo que para el validador es el incorrecto porque me muestra que me falta la tabla de revistas. Ah, la tabla de revistas y no tiene que ver con revistas, ¿verdad? Ajá. Hazme un favor, ¿me puedes enviar un correo para revisarlo? Y no se me olvide. Ah, ok, profe, se lo Sí, mando. porfa, porfa. Sí, Y porque nadie me ha gracias. dicho nada, quiere decir que a lo mejor tú eres el primero que la estás haciendo, entonces. Ah, bueno, Pero bueno, gracias. porfa, no de qué a ti. Nos vemos. Nos vemos.